Llegar a lugares que a lo mejor físicamente no podemos llegar, pero llegamos, ¿verdad? Por medio de las plataformas de las redes sociales. Amén. Bendecimos la vida de nuestros hermanos en Cuba. Personas nos sintonizan desde Cuba. Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas. Amén. República Dominicana, Guatemala, El Salvador, México y acá en los Estados Unidos. Dios bendiga más su vida. Nuestros hermanos de Elk City en la iglesia Jesucristo es la Peña. Amén. Dios bendiga a los pastores José Gloria a Dios. José Reyes, gloria sea el Señor. Y a todos nuestros hermanos allá en Elk City, ¿verdad? Que hace un tiempito que no los vemos, pero primeramente Dios, el Señor nos va a permitir llegar por allá nuevamente. Amén. Nuestros hermanos en Dallas, Texas, gloria sea el Señor. Primera de Samuel capítulo 5, versículos 1 al 12, ¿lo tienen? Leemos la bendita y eterna palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Amén. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod. Amén. Gloria a Dios. Y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos. ¿Está conmigo ahí? Amén. Y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad y con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande. ¿Y se llenaron de qué? Tumores. De tumores. Amén. Versículo 10 dice: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Grábese bien este nombre, Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, diciendo: ha pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado ahí. Versículo 12, léalo conmigo. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria, Señor mi Dios. Gracias
por esta palabra poderosa, Señor mi Dios, que tú nos has dado, Señor mi Dios. Sabemos que tiene el poder en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra. Señor mi Dios, atamos al hombre fuerte en los aires. Señor mi Dios, Padre Santo, no prospera ningún brujo, ningún hechicero en este lugar. Padre Santo, no tiene parte ni suerte, ni en nuestra vida, ni en la vida de nuestros familiares. Señor mi Dios, Padre Santo, mi Dios, solamente el arca del pacto tuyo, Señor mi Dios, está en este lugar, Padre Santo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Hoy declaramos que tu arca, Señor mi Dios, oh Padre Santo, mi Dios, hoy trae, Padre, milagros a este lugar, Señor mi Dios. Padre Santo, declaramos que tu arca, Señor mi Dios, a tu pueblo es el que bendice. Hoy declaramos, Señor mi Dios, que el arca de tu pacto, Señor mi Dios, está en este lugar, en nuestras vidas, Señor mi Dios, y vamos a ser bendecidos por tu misericordia, Señor mi Dios. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que te muevas con milagros y prodigios en este momento, Señor mi Dios, en nuestra vida. Padre Santo, que si alguien vino atado, seas tú azotándolo, Señor mi Dios. Padre, seas tú quebrando cadenas, Padre Santo, mi Dios. Creemos en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, que tú tienes el poder, Padre Santo, para quebrantar toda cadena y toda obra del mal. Padre Santo, te pedimos todas estas cosas creyéndolas en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Impacta ver esto escrito en la palabra de Dios, porque cuando nosotros decimos el arca del pacto, lo primero que se nos viene a la mente, ahí hay bendición. Y cuando nosotros decimos que el arca del pacto está en un lugar, ese lugar es prosperado, es bendecido, y ahí está la presencia, la misma gloria de Dios. Pero qué triste ver esto, hermano, de que llegó a este lugar, a la tierra de los filisteos. Miren cómo son las cosas. El nombre filisteo se compone de dos palabras, filis y teo. Filis significa amante de o amigo, y teo significa Dios. O sea que al ponerlo juntos, filisteo significa amante de Dios o amigo de Dios. Pero nada más de que aquí está algo raro, hermano, porque los filisteos, si eran amantes de Dios, si eran amigos de Dios, ¿por qué estaban siendo castigados por Dios? Y vamos a ver el transcurso, ¿verdad?, de la palabra. Vamos a tratar de profundizarnos un poquito. ¿Qué era lo que estaba pasando? Filisteo, ¿verdad?, significa amante de Dios o amigo de Dios. Justamente en la última porción que leíamos, el arca llegó primero a la ciudad de Asdod. Y estos de Asdod no la soportaron porque empezaron a ver de que nomás llegó el arca del pacto y ellos adoraban a Dagón. Era el dios de ellos. En la ciudad de Asdod, el que reinaba ahí era Dagón. Y cuando metieron el arca del pacto a la casa de Dagón, se dieron cuenta que el primer día Dagón amaneció postrado ante el arca del pacto de Dios. Y miren cómo son las cosas. Los del pueblo de Asdod le ayudaron a Dagón a pararlo y a ponerlo de vuelta en su lugar. Así como en estos días andan muchos queriendo levantar ahí los santitos, deteniéndolos, porque no se pueden detener ellos solos. Yo no sé usted, pero yo le sirvo a un Dios de que en vez de yo detenerlo a él, él es el que me sostiene. Amén, gloria a Dios. Yo, el Dios que yo le sirvo, yo no lo necesito andarlo cargando, él me carga a mí. Amén. Yo no necesito andar limpiando al Dios que yo le sirvo, él es el que me limpia, el que me purifica. Gloria a Dios, amén. Y en vez de que se me... Hermano, hoy en día vemos todos los videos como salen, que se les cae y se les quiebran.
Pero el mío, al yo caerme y al yo estar quebrantado, Él me levanta, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el arca del pacto de Dios. Y cuando nosotros caemos, hermano, Dios nos levanta. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pero si servimos a uno de estos dioses que se quiebran y se hacen pedacitos, hermano, que ni volviéndolos a pegar con el engrudo no quedan buenos de nuevo. Y estos de esta ciudad de Asdod vieron que Dagón el primer día amaneció postrado ahí. Y dijeron, bueno, ¿y qué le está pasando a Dagón si es el Dios que nosotros adoramos? Había llegado el Dios de dioses ahí. Amén. Ahí había llegado el Rey de Reyes y Señor de Señores, no era cualquier cosa la que estaba ahí. Y el siguiente día dice, mire cómo son las cosas. Estos dicen que mañaneaban de madrugada, iban. Ya quisiéramos nosotros los cristianos tener una actitud así, hermano, de buscar a nuestro Dios tempranito. Levantarnos y, Señor, ¿dónde estás? No te encuentro. Mire, estos bárbaros iban a inspeccionar a Dagón, al rey que ellos tenían ahí, al Dios que ellos adoraban, lo iban a chequear todos los días. Pero en el segundo día dice, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Decapitado, sin manos. No sé usted, pero yo veo la gloria de Dios ahí. Aleluya. Es que cometieron un grave error los filisteos. Es que el Dios de Israel es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Yo no sé usted, pero hoy en estos tiempos, sí se recuerda qué significa filisteo, ¿verdad? Amante de Dios. Amante de Dios. Yo no sé usted, pero hoy en día en estos tiempos, si usted va y le pregunta a alguien, tú odias a Dios, nunca le va a contestar de que lo odie. Siempre dice, no, yo amo a Dios. Toda la gente dice lo mismo, yo amo a Dios. Pero la palabra nos enseña de que si nosotros amamos a Dios tenemos que guardar sus mandamientos. Amén. No solamente de boca. Porque hay muchos que dicen amar a Dios, pero cuando les decimos, lo esperamos en la iglesia para que se congregue con nosotros, hasta ahí se acabó la amistad. La Biblia nos encomienda a nosotros que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacer. Oh, pero es que amamos a Dios, pero a nuestra manera. Y a veces queremos tener nuestro Dagón ahí debajo de la almohada también, hermano. Y querer decir que también le servimos al Dios de Israel. Cuidadito con eso, hermano. Este pueblo mostró de que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Y si nosotros decimos de que somos amantes de Dios, es mejor que en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro ser, en nuestro espíritu, solo habite el único Dios y Salvador que es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Porque, hermano, a veces traemos cuanta cosa de allá afuera queremos traer, hermano. Y queremos estar como los filisteos, teniendo a Dagón y también el arca del pacto. No se puede servir a dos señores, hermano. Estos filisteos cometieron el grave error de quererle meter a Dios que estaba bien tener su propio Dios y tener también el arca del pacto. En aquel tiempo el arca del pacto significaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Tenía que estar en el lugar santísimo. Por la misericordia de Dios, todos y cada uno de nosotros, ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos entrada directa al lugar santísimo, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros entramos donde está el arca, a la presencia de Dios. Pero hermano, ¿qué vamos a llevar cuando entramos a la presencia de Dios?
vamos a llevar a Dagón también ahí con nosotros. Porque le advierto una cosa, va a salir decapitado y sin manos de él. El puro tronco le quedó. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón, dice que no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Hasta este día ellos, como hubieron destruido ahí su Dios, no quieren ni saber de esa parte. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Miren, yo he leído que cuando llegaba el arca del pacto a un lugar, la tierra cambiaba. Había milagros. La gente era sanada. Llegaba la bendición. Todo era próspero. Los cultivos daban más producción. Pero esta es la única parte donde el arca del pacto genera tumores. O sea, enfermedades. Cosas graves en un pueblo. Pero es que los filisteos eran amantes de Dios. Pero no eran amantes del Dios de Israel. ¿Cuánto damos la gloria a Él? Amén, gloria a Jesús. Dice, justamente en el último parte que leíamos, llegó el arca del pacto a este lugar llamado Ecrón. Y aquí nos vamos a profundizar un poquito. Este lugar Ecrón, ¿verdad? Había un Dios específico en esa ciudad. Allí en esa ciudad de Ecrón había un Dios que adoraban ahí. Justamente el Dios que adoraban en la ciudad de Ecrón, los filisteos, era Beelzebú. Yo no sé si usted entiende, pero la palabra habla de Beelzebú como que es el mismo Satanás, que el Señor lo reprende. Entonces, cuando llevaron el arca del pacto del Dios de Israel a un lugar donde adoraban al mismo Satanás, ahí fue el chakra. Yo no sé si usted sabe de electricidad, pero existe un positivo y un negativo. Y usted puede tocar uno de ellos, pero si toca los dos, ahí va a haber problema. Uno puede estar solo, pero cuando se juntan los dos echan chispas. Aquí en esta ciudad se juntó el Dios Todopoderoso y el Dios del mal. Porque ahí adoraban a Beelzebú, que es conocido como Satanás. Y el que le dio origen a Beelzebú, que el nombre filisteo significa amantes de Dios. Nada más que estos amaban al Dios de las tinieblas, al Dios del infierno. Entonces ellos tenían amor por Beelzebú, pero no tenían amor para el Dios de Israel. Entonces, cuando esto llega, hermano, empiezan a haber muchas personas. Dice que entonces enviaron el arca de Dios a la Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, diciendo: ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Hermano, yo no sé usted, pero cuando nosotros llegamos a una casa que no adoran a Cristo Jesús, no somos bienvenidos, ¿verdad? Es que no nos quieren dejar ni entrar, hermano. Sé que ya saben, allá vienen los cristianos, dice, hasta le echan otro pasador extra a la puerta, hermano. Porque no quieren que entre la presencia del Dios vivo ahí. Porque ahí tienen algo y lo están cuidando. Así estaban los ecronitas, ellos servían a Beelzebú. Ellos adoraban a Beelzebú. Pero hoy en estos tiempos vamos a actualizarnos. ¿Quiénes pueden ser los filisteos en estos tiempos? Mira, hermano, es de tener cuidado con lo que está pasando ahora. Porque este demonio Beelzebú lo siguen adorando. Y es tan peligroso que hasta puede estar metido en una de nuestras casas. Porque este demonio lo adoran, hermano, y lo meten en todo.
lo meten en los juegos para niños, lo meten en las canciones. Yo no sé, hermano, pero a mí me ha tocado ver muchas personas que dicen, no, yo amo a Dios, y con el reggaetón a todo dar, con la música del mundo a todo dar, pero yo amo a Dios. Pero ¿qué pasa cuando verdaderamente tenemos que amar a Dios? Nosotros tenemos que dejar todo lo del mundo y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Pero vemos muchos filisteos de que queremos cargar con los dos. No se va a poder. O deja a Belcebú o le sirve al Dios de Israel. Pero no va a poder con los dos. Le va a traer problemas a usted mismo. Es que mire que hay muchos que dicen, no, es que yo amo a Dios, pero no quieren dejar la fornicación, no quieren dejar el adulterio, no quieren dejar el chisme, porque así somos. Y todas estas cosas son inducidas por Satanás. Y podemos decir, yo amo a Dios. Lo único que me está convirtiendo es en uno de los filisteos más. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios. En este momento, Belcebú se está metiendo en la casa de muchos que decimos amar a Dios. Se está metiendo por medio de la televisión. Se está metiendo por medio de los libros. Se está metiendo por medio de la música. Se está metiendo por medio de los juegos. Se está metiendo por medio de la tecnología. Por muchas maneras, este demonio se está pudiendo meter en las casas que decimos ser cristianos. ¿Dónde estará metido Belcebú hoy? Estará metido en nuestra casa, en nuestros corazones, en nuestra mente. Mira, hermano, fíjense que hay canciones de esas que pegan con éxito. Y la clave para que peguen con éxito es para que lleve una oración a estos demonios. Oh, pero ahí andamos en la cabeza que no nos puede salir, hermano. Cuando sale un éxito de la bachata, del reggae, yo no sé qué es lo que le gusta a usted. Pero ahí anda, mire, toda, hasta en la noche está dormido y usted escuchando aquella canción. ¿Por qué? Porque son oraciones a demonios. Una persona que me dice de que ama a Dios y todavía sigue escuchando música secular, yo no le confío nada. Es que si no somos capaces de dejar al mundo por seguir a Cristo, hermano, tenemos serios problemas. Aleluya. ¿Dónde estará metido Belcebú hoy? ¿O quiénes seríamos los filisteos actuales? Porque habemos muchos que decimos, yo amo a Dios, pero lo amo a mi manera. Estamos viendo ahí las novelas, hermano, y las novelas solo enseñan de narcotráfico, de cómo se le inviene a su pareja y de cosas que no edifican. Y es triste ver a ministros con títulos de teología que no se despegan de la novela. Hasta el nombre lo dice, novela, de no verla. Pero ahí está. Ahí se está metiendo Belcebú, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Quién verdaderamente recibe adoración en nuestra casa? ¿Es solamente Cristo Jesús o le estamos metiendo a alguien más ahí? Porque si escuchamos musiquita, hermano, ay, que las del recuerdo para acordarme del cipote aquel que me gustaba, de la cipota aquella que me gustaba. Señor, reprenda al diablo. Las cosas viejas pasaron. Amén. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos que ser una nueva criatura. Yo no me necesito recordar del pasado. El diablo todos los días me lo quiere recordar. Pero yo tengo que seguir la meta que está enfrente de mí, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero si yo le hago caso, hermano, ahí van a sonar aquellas que, hermano, cantamos en inglés, hermano, como a todo pulmón, no sabemos ni lo que decimos, pero como llevan la adoración a los demonios, nosotros le damos, hermano.
Me recuerdo cuando vivíamos en El Salvador, ahí estábamos escuchando la radio, hermano, cantando puras canciones en inglés que uno no sabe ni qué es lo que dice, pero uno ahí está enamorado, llorando, hermano, que por aquella cipota o el cipote. Ay, que te mando saludos con una cancioncita. ¿Pero a qué incitan esas canciones, hermano? A la fornicación, al adulterio y a servirle a demonios. ¿Quién recibe nuestra adoración en nuestra casa? ¿Dios o Belcebú? Porque no hay otra cosa más. No hay un tercero. O es a Dios o al diablo que servimos. Y es mejor que nos pongamos claro a quién verdaderamente servimos. Si somos verdaderamente hijos de Dios o todavía le hacemos los mandados al enemigo. No se puede tener dos señores. Dice la palabra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo a Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué será que todos los filisteos aparecieron con tumores, hermano? Y este varón, su casa fue bendecida y la pudo tener ahí 3 meses el arca del pacto. Este varón confiaba plenamente en Dios y no tenía dioses ajenos en su casa. Todavía anda la ramita de ruda ahí en la cartera. Hay muchos que decimos que somos cristianos y todavía traen ahí, hermano, al Judas Tadeo, al San Antonio, quién sabe qué, hermano, todavía lo traen ahí bien dobladito en las carteras, hermano, como recuerdo. Esto no se usa como algo de buena suerte. Esto es una palabra viva que tiene el poder en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra. Porque en ella habita un Dios de todo poder. Aquí está un Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Y en el momento que usted y yo decimos tener un pacto con Él, lo primero que nos va a inspeccionar, Señor, es que verdaderamente nosotros lo estamos haciendo. Pero a veces no queremos dejar las mañas del mundo, hermano. Y queremos que Dios nos bendiga. Y lo peor aún, que pensamos que la bendición es solamente algo monetario. Las bendiciones de Dios no solamente son monetarias. Dios suple, sí. Yo sé que suple. Él tiene el control de eso. Pero las bendiciones más grandes de Dios es que en una casa haya paz. Que haya amor. Que haya tranquilidad. Hermano, hubo un tiempo de que a lo mejor había dinero en la cuenta, pero yo no quería entrar a la puerta de mi casa. Tenía muchas amistades afuera. Y donde quiera me podía ir a meter una cerveza, o una droga, o algo, o irme para los casinos, cualquier cosa. Pero yo no quería entrar por la puerta de mi casa. Y de casualidad mi trabajo estaba solamente al otro lado del portón. Porque ahí estaba Belcebú, decía yo. Es que si yo entraba a la casa, hermano, se iba a poner en fuego ahí. Pero cuando llega el arca del pacto de Dios, que hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, todo cambia. Amén. Dice 2 de Samuel 6:11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Es que, hermano, cuando sacamos a todos esos demonios de nuestra casa y solamente le entregamos nuestra casa solamente al Dios de Israel, es cuando el Dios de Israel nos va a bendecir a todos Amén. nosotros. Gloria a Dios.
Nuestros hijos crecen en paz. Amén. Nuestros hijos crecen tranquilos, en un ambiente agradable. Nosotros somos ejemplos buenos para nuestros hijos. Ujú. Oh, pero cuando andamos de filisteos, hermano, no, las cosas son muy diferentes. Ujú. Es por eso que mucha gente que dice amar a Dios hoy tiene tantos tumores. Y a lo mejor no son físicos, pero hay tumores espirituales. Hay tumores que no tienen que ser en la carne, sino que se llevan en el alma. Hay tumores que nosotros no podemos perdonar, hermano. Hay tumores, hay personas que dicen yo amo a Dios, pero ese me cae mal, dice. Y no lo perdono. Y que se lo lleve el diablo, dice. Y están diciendo, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Tienen tumores en su corazón, en su espíritu, en su alma. Oh, pero amamos a Dios. No se puede amar al Creador y odiar a su creación. Amén. Cuando nosotros llega el arca del pacto a nuestra casa, tiene que haber cambios. Amén. Tiene que haber cambios. Tenemos que reflejar los cambios. Oiga, el borracho deja de tomar. El adúltero deja de adulterar. Amén. El fornicario ya no se va a las medianoche ahí, hermano, a andar gateando como los gatos. Ya no. Se calman todas las cosas. Gloria a Dios. Porque ha llegado el arca del pacto Amén. a esa vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sabemos nosotros que no se puede tener a dos señores. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Amén. Estos filisteos servían a Belcebú como muchos hoy en día lo están sirviendo por fama, por tener seguidores, hermano. Oye, hermano, hay personas que no quieren que la gente siga a Cristo, pero quieren que lo siga a ellos. Y si usted se da cuenta, en las redes sociales hay videos hablando puras obscenidades, puras malas palabras y tienen millones de reproducciones. Pero usted va a ver una predicación de alguien que está hablando de la santidad, casi nadie le gusta eso. Es por eso mismo que están sirviendo al Dios de este mundo. Pero nosotros, Dios nos ha escogido para mejores cosas. ¿Cuánto estamos? Damos la gloria a Dios. Aleluya. Lo nuestro no es de aquí, hermano. Lo nuestro no está enfocado aquí. Los filisteos, cuando llegó el arca del pacto, aborrecieron el arca del pacto porque ellos amaban más a Belcebú. Y vamos a orar hoy por personas que están atadas con ese mismo espíritu de los filisteos. Porque hay personas que dicen amar a Dios, pero amar a su manera es una cosa. Amar a Dios como quiere que nosotros le amemos es otra. Amén. Respetando, guardando su palabra, sus mandamientos. Tenemos que amar a Dios así como Él quiere que nosotros le amemos. Dice la palabra en el libro de Segunda de Samuel capítulo 6. Versículo 12 dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y con esto vamos a finalizar. Me voy a meter un poquito aquí. Es que cuando llega el arca del pacto en nuestra vida, tiene que haber cambios. Pero tienen que haber cambios positivos. Yo no sé usted, pero
hubieron tantos cambios en la casa de Obed-Edom, hubieron tantos cambios, tanta bendición de parte del arca de Dios, del arca del pacto de Dios, que llegó a oídos del rey. Llegó a oídos del rey y le dijeron, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Es que lo que Dios está haciendo en su vida y en la mía tiene que dar aviso de que hay un pacto nuevo en nuestra vida. Amén. Es que la bendición que se está cocinando en nuestras casas, en nuestras vidas, tiene que dar testimonio allá afuera. A alguien le va a causar, le va a llamar la atención. Bueno, ¿y esto qué les pasa? ¿Por qué andan siempre alegres? ¿Por qué siempre andan tranquilos? ¿Por qué siempre andan en paz? ¿Por qué siempre andan hablando de ese Dios maravilloso? Amén. Porque el cambio que hace Dios no es para guardarlo debajo de aquí, sino para que la gente también vea el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. La gente tiene que saber que en mi casa está el arca del pacto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La gente tiene que saber que Dios habita en mi casa. Que en mi casa le servimos a Dios. Amén. Que en mi casa estamos comprometidos con Dios. Y amén. Es que la gente tiene que saber que Dios está haciendo algo en la iglesia de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores de Verno. Amén. Es que Dios va a hacer algo maravilloso aquí que la gente va a empezar a hablar allá afuera. O es que Dios está haciendo milagros. Sí, estamos salvando al que ya estaba condenado. Dios salva al que ya estaba condenado, Y ¿no? amén. Amén. Y de eso se trata. Que el arca del pacto ya llegó a este lugar y tiene que haber testimonio de que está haciendo cambios positivos. Amén. Gloria a Dios. Pero si tenemos a Dagón ahí escondido, hermano, nunca va a haber un buen testimonio. Es necesario soltar todo lo que nos impide ser bendecidos por Dios. Gloria a Dios. Es necesario soltar todas las costumbres. Si es que mi abuelo me dijo de que esto, mire, los abuelos no salvan, el único que salva es Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Las costumbres no salvan, el único salvador se llama Jesucristo. Amén. No, es que así se hacía allá. Así se hacía allá, pero la palabra nos establece de que el único salvador se llama Jesucristo. Amén. Y tiene que haber un cambio positivo. Tiene que llegar el aviso de que hay algo y que estamos siendo bendecidos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál es la bendición que usted estaba esperando de Dios? Porque el arca del pacto ya llegó. Gloria a Dios. ¿Cuál es lo que le estaba impidiendo a usted llegar a Dios? Es que mire, fíjense que cómo son las cosas. Que hoy en día dicen, ¿verdad?, de que andan cargando a Dios para arriba y para abajo. Pero si usted lee en el capítulo 6 de 2 de Samuel, cuando estaban trasladando el arca del pacto, una de las personas que ya estaba autorizada para ir ahí, quiso detener el arca del pacto. No lo hizo ni con malas intenciones, pero murió en ese instante. Así de grande y poderoso es Dios. Dios no necesita ayuda. A veces nosotros somos como los filisteos, le queremos ayudar a Dios, pero Dios no necesita ayuda. Los que necesitamos ayuda somos nosotros. Y es por eso que el Señor mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos ayudados y encontrar el camino a la eternidad. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. Yo no sé, pero a mí me gusta escuchar. La familia aquella estaba bendecida porque sirven a Dios. A mí me gusta escuchar de que aquel varón es bendecido, aquella mujer es bendecida porque sirven a Dios. Eso habla de que hay un pacto con Dios. Amén. Cuando Dios está levantando a alguien, hermano, eso es maravilloso.
Y de ese testimonio nosotros tenemos que encargarnos de que se riegue por este pueblo y por toda la tierra, de que Dios está bendiciendo a su pueblo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿estaremos dispuestos a dejar a Belcebú para adorar a Dios? ¿O estamos enamorados del otro? Póngase de pie. Gloria a Dios. Vamos a entrar en un momento de adoración a Dios. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Dios es más que bueno, amén. Nosotros podamos entender esto de la gloria que solamente tú eres el Señor de la vida, Señor. Que solamente tú eres el único quien nos da. Gloria sea al Señor. Yo no sé usted, pero es un privilegio que el arca del pacto llegue en nuestra vida. Es un privilegio de que Dios nos haya escogido de entre tantas personas, a usted y a mí, para que nosotros tengamos el arca del pacto en nuestra casa, en nuestra vida. Yo no sé qué tan especial se siente usted, pero es algo muy especial. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay muchos filisteos, o sea, muchas personas que dicen amar a Dios, pero no pueden amar a Dios verdaderamente. Porque hay ataduras que todavía están ahí. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios por su vida y por la mía, de que Dios nos ha escogido a nosotros, Amén. para que esa arca se mueva en nuestra vida, se mueva en nuestra casa, y que sea de bendición, no solamente para nosotros, sino para muchas personas allá afuera. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias. Gloria a Jesús. Aleluya. Hay veces que nosotros le fallamos al Señor sin saber, pero hay veces que lo hacemos conscientemente. Pero Dios está dispuesto a renovar el pacto con nosotros ahora. Gloria a Dios. Ese pacto de gracia, ese pacto de misericordia, por medio del amor de Él, por medio de ese amor maravilloso que Él tiene en nosotros. Gracias. Dios está dispuesto a renovar el pacto con nosotros. Gloria sea al Señor. Adora al Señor en un momento.
Llena cada vida, Señor. Oh, Espíritu Santo, Señor.
Santo. Gracias, poderoso Rey. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Oh, Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús te damos gloria. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Poner tu mano ahí en el vientre. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Te damos gloria, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, mi Dios. Oramos, Padre Santo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios. Le he dicho al Señor, yo quiero mi milagro, Señor. Tú conoces mi necesidad, Señor, mi Dios. Oh Espíritu Santo, ahí está. Oh, llevándote todo malestar, llevándose todo malestar en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte en su cuerpo. Oh Padre Santo, mi Dios, ahí está el poder de la gloria. Ahí está la gloria de Dios haciendo lo que tiene que hacer. Oh Padre Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias. Oh, Padre Santo, mi Dios, te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre Santo, Padre, en nombre de Jesús, Señor mi Dios, Padre, te damos gloria, Padre. Gracias por la vida de tus siervos, Señor mi Dios. Oh, Padre Santo, mi Dios, ninguna arma forjada. Oh, ninguna. Oh, ninguna arma forjada, dice el Señor. Ninguna arma forjada por el enemigo prosperará. Hasta que todo mi propósito, dice el Señor, se cumple en tu vida, dice. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo tengo mucho para ti todavía, dice el Espíritu Santo. Yo tengo mucho todavía, dice el Señor. Oh, Espíritu Santo, aviva el fuego, dice Jehová. Aviva el fuego, dice Jehová. Oh, Espíritu Santo, dice, yo tengo mucho más que darte, dice, yo te voy a llevar donde tú no tienes imaginación de que yo te voy a llevar, dice el Señor, a un nivel de gloria mayor. Oh, Espíritu Santo de Dios, porque los adoradores, dice el Señor, son escasos y a ellos son los que yo busco. Oh, Padre Santo, mi Dios, gracias por la vida de este varón, Padre Santo. Gracias, Señor Dios.
vamos, Señor mi Dios, de tu casa, mas nunca de tu presencia, Señor mi Dios. Padre, gracias, Padre Santo. Padre, la casa de este varón, Obed-Edom, Señor mi Dios, esa casa fue elegida, Señor mi Dios, para que tu presencia llegara a ella, Señor. Padre, sabemos por misericordia, Señor mi Dios, que nuestras vidas han sido elegidas, Señor mi Dios, para que tu presencia llegue a nosotros. Te damos toda la honra y toda la gloria en esta hora, Señor mi Dios. Te damos la honra, Padre, te damos la honra, Hijo, y te damos la honra, Espíritu Santo. Bendice cada vida, Señor mi Dios, cada pensamiento, cada persona, Señor mi Dios, desde los niños, Padre, los jóvenes, los adultos, Señor mi Dios, cada persona nos salga igual, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, tú eres, Padre sanador, Padre Santo. Tú eres el hacedor de milagros, Padre Santo. Tú eres el hacedor de proezas, Señor mi